Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a hacer el estudio del capítulo 25 del libro del Génesis. Como todas las noches de los viernes que estamos haciendo este ejercicio, primero hacemos el saludo, luego hacemos la oración de invocación del Espíritu Santo. Acto seguido, continuamos con la lectura del capítulo, una reflexión acerca del mismo, y posteriormente compartimos textos auxiliares que nos permiten ampliar lo que Dios quiere decirnos esta noche o en cada uno de los capítulos, y que también nos permite ver cómo la palabra de Dios está completamente interconectada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muy buenas noches, y vamos a hacer entonces la oración de invocación del Espíritu Santo, con el fin de que sea Él el que nos bendiga, que sea Él el que nos oriente y sea el que nos enseñe lo que Papá Dios y lo que Jesucristo quiere decirnos esta noche a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por un nuevo viernes más de vida. Gracias, Padre Santo, por acompañarnos esta noche. Bendito y alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, ilumínanos. Llena nuestra vida de esperanza. Llena nuestra vida de paz. En estos momentos que no solamente padecemos una pandemia, sino que también hay un sentimiento generalizado de injusticia, de sed de justicia, Señor, de que las cosas cambien y mejoren, de que la violencia cese, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, enséñanos con tu presencia qué es lo más importante para la vida de un cristiano, para la vida de un ser humano. Bendice a nuestras familias que están hoy reunidas. Bendícenos, Señor, con el discernimiento. Bendícenos, Padre Santo, bendícenos, Señor. Trae salud a nuestra vida. Trae salud y bendiciones, Señor. Protégenos de la pandemia. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra vida. Apacigua nuestro furor, nuestra violencia, esa violencia que domina Colombia. Derrama sobre este país, Señor, paz, y apacigua el espíritu de violencia que tiene dominando a este país, Señor. Te lo entregamos. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a empezar entonces con la lectura del libro del Génesis, capítulo 25. Estamos a la mitad del proceso. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este viernes, y ojalá nos sigan acompañando posteriormente.
Los descendientes de Abram y Keturá. Abram tuvo otra esposa que se llamaba Keturá. Sus hijos con ella fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Eldaá. Todos fueron descendientes de Keturá. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente les hizo regalos. Y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, y enviándolos a la región del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años. Vivió 175 años en total. Y murió de muerte natural. Cuando ya era muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados, sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, que está al oriente de Manré, en el terreno de Efrón, el hijo de Zoar elitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara, en el orden en que nacieron. Nebaoit, que fue su hijo mayor, luego Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Ketmá. Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael. Y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Havilá y Sur, frente a Egipto, en la ruta a Asiria. Allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor y él le contestó: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer.
Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú, con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes allí, porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo 25 de esta noche nos trata de un tema muy importante: la progenitura. Y cómo para Dios el primogénito es muy importante. Vemos cómo en primera instancia empieza el capítulo revelándonos que después de la muerte de Sara, Abraham tiene otra esposa, otra mujer, que se llama Keturá, y con ella tuvo una serie de hijos. Estos hijos no hacían parte del pacto que Abraham había hecho con Dios. Para Dios, el único que representaba la progenitura era Isaac, pues era el hijo que él le había engendrado, y Abraham, a Sara, su esposa, a la cual había amado, y que había nacido por milagro de Dios, ya que Sara toda su vida había sido estéril. Entonces estos hijos, que incluyen a alguien importante más adelante en la palabra de Dios, que es Madián, el pueblo de Madián, del cual va a surgir la esposa de Moisés, que es Séfora. Séfora es madianita, hija de Jetro, o Rahuel, como lo vimos en el capítulo 24, que era sacerdote de Madián. O sea que Séfora y Moisés tenían lazos familiares. Entonces, estos hijos no reciben herencia, pues la herencia la obtenía el que el padre lo bendecía con la progenitura. En este caso, Abraham había escogido de todos sus hijos, incluyendo a su primogénito natural, biológico, que era Ismael, porque Ismael había nacido primero que Isaac, muchos años antes.
Pero para Dios y para Abraham, la bendición de la progenitura era para Isaac. Ahora, ¿qué importancia tiene la progenitura? En la Biblia hay varias progenituras. La primera, que es la que estamos tocando hoy en este capítulo, es la progenitura que venía desde el Edén y daba tres cosas. La primera, daba el sacerdocio de la familia. Quien quedaba como primogénito heredaba primero la responsabilidad de ser el sacerdote de la familia, la persona que tenía que guiar los hilos religiosos, la devoción religiosa de su familia y del pueblo de Dios. Segundo, obtenía la gobernanza de la familia, del pueblo de Dios. Era quien tenía que liderar y dirigir las cosas importantes del pueblo de Dios. Era el líder. Y tercero, una doble herencia. Si habían varios hijos, al primogénito, además de ser sacerdote, además de ser el líder o rey, le tocaba una doble porción de la herencia. Esas eran las ventajas que tenía el primogénito sobre sus demás hermanos. Además que siendo el sacerdote de la familia, según el pacto que Dios había hecho con Abraham, del primogénito iba a surgir el linaje del Mesías. O sea que la importancia del primogénito era más que todo espiritual y era orientada a el servicio, la obediencia y a mantener el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora, para poder ser primogénito se necesitaban cumplir varias condiciones. Entre esas estaba, primero, tenía que dedicarse a Dios. Tenía que dedicar su vida a Dios. Tenía que ser como Abraham, ese sacerdote, ese hombre que reflejaba a Dios. Recordemos que cuando Abraham busca comprar la cueva de Macpela, los hititas, que eran paganos, reconocían en Abraham que era un hombre en el cual Dios había depositado sus bendiciones. Recordemos en los capítulos pasados, creo que en el capítulo 21 o el 20, no recuerdo ahora, cuando Abimelech también quiere hacer una alianza con Abraham porque ve que Dios lo bendice en todo. Entonces, vemos ahí cómo el dedicar su vida a Dios. Segundo, obedecer la ley de Dios. Estar sujeto al cumplimiento del pacto con Dios. Hacer la voluntad de Dios. Circuncidar a sus descendientes. Escuchar la voz de Dios. Hacer lo que Dios decidiera. Sacrificar y adorar a Dios, ¿verdad? Al único Dios verdadero. No entrar en idolatría, no entrar en la vida pagana ni mundana de los cananeos. Todas estas cosas eran su obligación. Tercero, consultar la voluntad de Dios para tres cosas. La primera, para casarse. El primogénito del pueblo de Dios no podía mezclarse con mujeres cananeas o paganas, sino que tenían que ser de su misma parcela. Tenían que ser mujeres que creyeran en el Dios verdadero y siguieran el monoteísmo que Abraham y su familia habían mantenido. Por eso es que Abraham no deja que Isaac se enrede con mujeres cananeas, sino que busca en su parcela, en su familia, en Pan Aram, a Rebeca. Segundo, las relaciones familiares. Cuando existiese un problema o una circunstancia, el primogénito tenía que preguntarle a Dios qué es lo que él pensaba. Lo vemos más adelante cuando, viendo Isaac que Rebeca no da luz y la ve triste y la ve desesperada, él va y consulta a Dios, le ora y Dios le responde. Eso es un tema familiar, el tema de la descendencia.
y tercero en la vida pública. El primogénito, el que tuviera la progenitura, tenía que sostener una vida pública limpia, una vida pública que mostrara que esa persona era de Dios, que Dios vivía en ella y que él obedecía a Dios. Entonces, fíjense, todas esas condiciones tenía que el primogénito cumplir para poder ser sacerdote, gobernante de la familia y tercero, tener doble herencia. Lo que nosotros ahora con el bautismo en Cristo Jesús recibimos como profeta, sacerdote y rey. Además de que nosotros en el futuro, cuando Cristo se revele, la doble herencia será la vida eterna y vivir en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Bueno, luego seguimos. Vemos que nos habla acerca de la muerte de Abraham. Abraham muere a los 175 años. Fíjense, bastante vida. Tuvo varias mujeres, tuvo muchos hijos e hizo muchas cosas importantes. Dice que fue a reunirse con sus antepasados y que sus dos hijos más importantes, o sea, Isaac e Ismael, lo enterraron con su esposa Sara en la cueva de Macpelá, ¿sí?, al oriente de Manré. Y también nos dice de que Isaac se quedó a vivir en Berseba. Recordemos que Berseba es el pozo donde primeramente Agar es sustentada por el ángel cuando ella huye de Sara, cuando tiene problemas Ismael y Sara decide expulsar a Agar. Y luego vemos como en ese mismo pozo Abraham y Abimelech hacen el juramento, hacen el pacto, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se queda a vivir Isaac. Luego nos habla acerca de los descendientes de Ismael. Y es algo parecido. Siempre nos muestran a Ismael como la copia de Israel. Y nos habla acerca de 12 hijos que tuvo Ismael. Y nos lo nombran. Y nos dicen que cada uno de ellos era jefe de su propia tribu o de su propio pueblo, y que cada uno de ellos tenía un territorio. O sea, nos especifican un pueblo, el pueblo ismaelita. Luego nos hablan acerca, ya tocamos terrenos mucho más importantes para la vida espiritual, y es el nacimiento de dos mellizos, Esaú y Jacob. Pero para la palabra de Dios, como Jacob es más importante, aunque nació unos segundos antes, lo ponen de primero. Dice que habla acerca de la historia de Isaac, y que tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, ¿verdad? Y nos describe otra vez lo que vimos la vez pasada, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Ahora, Rebeca, como su suegra Sara, era estéril y no podía tener hijos. Y duran 20 años casados. Y cuando ya Rebeca está triste, Isaac va y le ruega al Señor como sacerdote de Dios. Va y le pregunta esta situación familiar. Y le ora al Señor para que le dé un hijo a Rebeca. Y Dios se lo concede. Dios es el que genera la vida. Dios es el que decide quién vive y quién muere. Fíjense que es Dios el que da la vida, es el que tiene la intención de que tú y yo hayamos vivido. Por eso es que lo tenemos que adorar, por eso es que debemos amarlo sobre todas las cosas, porque estamos vivos, somos seres humanos por voluntad de Él. Entonces dice que ella quedó embarazada, pero que los mellizos eran tan tremendos
que peleaban en su vientre. Yo me imagino esa pobre mujer un día viendo cómo esas dos criaturitas dentro del vientre estaban peleando. Y de la desesperación ella va y le consulta al Señor qué está pasando. Que si esto va a ser así, mejor es ¿para qué vivir? Es una expresión, ¿verdad?, un poco fuerte. Y el Señor le dice, le revela, le profetiza que en el vientre de ella hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha. Un pueblo que es el pueblo de Israel, que es representado, que está dentro de Jacob, y el pueblo de Edom, los edomitas o los idumeos, que está en el vientre y representado por Esaú. Y le dice el Señor a Rebeca que uno será más fuerte que el otro. Y el mayor, o sea, Esaú, Edom, estará sujeto al menor, o sea, Jacob, Israel. Entonces, cuando ellos nacen, surge algo. O sea, el primero que nace es Esaú. Esaú era velludo, era pelirrojo. Por eso le pusieron Esaú, que significa rojo, ¿verdad? Y luego nace, agarrado del talón de Esaú, nace Jacob. Por eso le ponen ese nombre. Ahora, sucede algo muy, muy raro, ¿verdad? Y es que Esaú, aquí se nos describe que llegó a ser un hombre de campo y un muy buen cazador. Fíjense, como Nimrod. Fue un gran cazador como Nimrod. ¿Recuerdan a Nimrod en la Torre de Babel? Y dicen que Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo, reflexivo, y que le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba. Esaú era totalmente diferente a Isaac. Tenía un temperamento aventurero, osado. Era una persona que le gustaba la aventura, le gustaba su vida libre, silvestre, ¿ya? Era un poco más salvaje, mientras que Jacob era más tranquilo, más reflexivo. Le gustaba quedarse pastoreando las ovejas. Su espíritu era más espiritual, más devoto. Y por eso era que su madre le gustaba la forma de ser de su hijo menor, de Jacob. Porque Jacob, de corazón, era amante de Dios. Y eso se ve una vez en que cuando estaba cocinando y Esaú llegó del campo muy cansado y con hambre, le dijo que le diera un poco de guiso que estaba haciendo porque se estaba muriendo de hambre. Ojo, una necesidad básica que estaba siendo insatisfecha en ese momento. Esaú es un hombre del momento, es un hombre de instinto, es un hombre que representa los instintos básicos, el hambre, la sed, el cansancio, el ahora, el que yo tengo que satisfacer mis necesidades momentáneas. Él no piensa en el futuro, él lo único que piensa es en el comer y beber porque mañana voy a morir. Mientras que Jacob llevaba mucho tiempo pensando en la progenitura y sabía que el que quedara de primogénito recibía la bendición de Isaac su padre y que iba a ser sacerdote de Dios, iba a ser el gobernante de la familia e iba a tener doble porción de la herencia. Pero lo que más le gustaba a Jacob era la idea de que de él surgiera el Mesías Redentor. Eso era lo que motivaba a Jacob a pedir y a negociar la progenitura a Esaú. No tanto la gobernanza, no tanto la porción doble de herencia. Era que desde pequeño Isaac le había transmitido a los dos niños cuál iba a ser la responsabilidad del primogénito, y que de ese primogénito iba a surgir el Mesías Redentor, el linaje
del pueblo de Dios. Entonces, eso estaba calado en la mente de Jacob. Y por eso él busca, ¿verdad?, una manera de poderle quitar la progenitura a su hermano. Y conociéndolo bien, después de muchos años, se dio cuenta que Esaú no le importaba el sacerdocio de Dios, no le importaba la vida reflexiva, espiritual. Él no le prestaba atención a eso. El único que le importaban era ser el gobernante y tener la doble herencia. Entonces, por eso es que se presenta esta situación en la que, por medio del hambre y de satisfacer el momento, Jacob le intercambia la progenitura a Esaú por un plato de lentejas. Fíjense, Esaú no le dio importancia, menospreció a Dios, porque la progenitura también significaba ser apartado y ser consagrado a Dios. Esaú no quería ser un consagrado de Dios, él quería vivir su vida, él no quería estar atado a ninguna reglas, él quería ser un cazador y vivir su vida silvestre, su vida libertina. Y así lo viviremos o lo leeremos más adelante, cómo comienza a violar todos los pactos una vez que se ha dado cuenta que ya no tiene esa responsabilidad. Y es así como Jacob logra por juramento que Esaú le venda la progenitura. Y pierde Esaú la progenitura por un plato de lentejas, por ser un hombre básico, por ser un hombre que solamente piensa en lo terreno, que solamente piensa en el hoy, sin pensar en el mañana, en el porvenir, en mis hijos y en mis nietos y en mis bisnietos. Solamente en el hoy, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a compartir unos textos auxiliares. El primero que quiero compartir con ustedes para ir profundizando es el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. El Señor llama a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es uno de los textos más hermosos también que podemos encontrar en la palabra de Dios, y que nosotros podemos decírselo a una persona que está deprimida, que está triste, que cree que su vida no vale nada. Esta palabra es para ti y para mí. Antes de que naciéramos, ya Dios nos conocía. Antes de que pudiéramos ver la luz de este mundo, ya Dios nos tenía un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ama desde el mismo momento en que nos tiene en su pensamiento. Y llegamos a ser seres humanos, seres de Dios, desde el mismo momento de la concepción. Hay un ser humano desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan y crean el Big Bang de lo que es un ser humano. Todos los días nosotros vemos el Big Bang. Cuando una mujer queda embarazada, queda fecundada, eso es un Big Bang. El nacimiento de un nuevo universo, una nueva persona. Y fíjense cómo Dios nos elige desde antes de nacer. Fíjense cómo ya Dios sabía que en Esaú y en Jacob iban a surgir dos pueblos que muchos siglos posteriores iban a estar enfrentados, que iba a ser el pueblo de Israel y el pueblo de Edom, los edomitas, y que iban a estar en mucha guerra, y que iban a existir muchas enemistades y muchas batallas entre estos dos pueblos, pero que el pueblo de Israel siempre iba a ganar y siempre iba a dominar, porque era el pueblo de Dios
y era el pueblo en el cual estaba inmerso el Mesías Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos ahora a ver el Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos a buscarlo. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solamente Dios nos escoge desde antes de nacer para ser sus profetas, para hacer proyectos de Dios exitosos, sino que Dios conoce nuestro corazón, sabe las intenciones que nosotros tenemos en nuestra vida. A Él no lo podemos engañar. Y es así como Dios sabía mucho tiempo antes el corazón de Esaú y el corazón de Jacob. Y vio cómo Jacob amaba la vida espiritual y cómo iba a hacer lo posible porque de él surgiera el Mesías Redentor. Muy distinto a Esaú, que le gustaba la vida libertina, la vida mundana, como lo llamaríamos hoy. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos como Esaú o somos como Jacob? Tenemos nosotros una vida en la que basamos nuestra experiencia de vida, nuestro vivir en la roca que es Cristo Jesús, y esperamos la redención y esperamos la resurrección. Y aunque vivimos en un mundo rodeado de maldad por todas partes, de corrupción, de injusticia, de la viveza, de que el bandido es el que gana, y vemos cómo en nuestro propio país la injusticia aún es defendida por muchos que dicen llamarse cristianos y apoyan a los opresores y los aplauden. Es triste, pero cada uno de nosotros responderá por lo que veneramos y apoyamos. Y entonces Dios conoce nuestro corazón y sabe apartar realmente al que lo busca de corazón con aquel que busca solamente la apariencia. Miren cómo Dios conoce a profundidad nuestra alma, porque nos formó, porque nos engendró, porque nos pensó. Cada uno de nosotros tiene un destino que Dios ha definido antes de nacer, pero somos nosotros mismos, a través del libre albedrío, quienes definimos y decidimos si vivimos según Dios, si aprovechamos la progenitura, si somos sacerdotes de Dios, si gobernamos la vida conforme a la voluntad de Dios, y si disfrutamos de la doble herencia que Dios nos ha dado en Jesucristo, que es la vida aquí en la tierra, en paz, tranquila, una vida que Dios la bendiga y progrese, pero a la manera de Dios y no a la manera de este mundo. Miren cómo está Colombia. Miremos cómo está Colombia de horrible. ¿Producto de qué? De no tener a Dios realmente en el corazón, de puras apariencias. Y miren cómo Dios nos dice: yo aborrezco y rechazo la apariencia y miro el corazón. ¿Verdad? Ahora vámonos a ir a Génesis. Vamos a regresar a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Vamos a ver la historia de dos hermanos más, de Caín y Abel. Vamos a leer esa historia. Vamos a recordar esa historia nuevamente. Dice: el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo: ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado.
Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. La cara levantada es de dignidad, es de tranquilidad, es de el orgullo bueno, no de la soberbia, sino de la dignidad, tener una dignidad. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Esa es la invitación que Dios siempre nos hace, la santidad. Sean santos porque yo soy santo. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó. Miren la manera grosera y poco reverente que le responde Caín a Dios: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a dar su fruto. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, lejos de tu presencia. Pero fíjense, maltrataba a Dios. Y así, sin poder descansar jamás, la persona violenta, la persona mala, la persona que hace injusticia nunca tiene paz, nunca descansa, siempre está con la zozobra que alguien llegue y le cobre porque ha hecho daño. Aquí es lo que se está refiriendo Caín, a la persona que hace mal, siempre está con la conciencia atacándolo. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Wow. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. ¿Ya? Porque la muerte para Caín en ese momento sería un alivio, descansaría. Y Dios no quería que descansara. Así es la persona mala, así es la persona asesina, así es la persona que está todo el tiempo maquinando, no descansa, no tiene reposo, su espíritu no tiene reposo. Aunque aparentemente se vea de que le están saliendo las cosas bien y que todo está prosperando, por debajo su alma se está carcomiendo. Y Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caín y Abel eran dos hermanos. Habían salido del mismo vientre materno. Eran hijos del mismo padre y de la misma madre. Pero uno tenía un corazón bueno, agradable a Dios. Le daba a Dios de lo mejor de sí, que era Abel. Era el menor, como Jacob. Y Caín, que era el mayor, que tenía que ser el sacerdote del pueblo, del pueblo de Dios, era malo. Y hacía cosas malas y era egoísta.
y llegó a ser envidioso. Y la envidia lo llevó a que matara a su propio hermano. A mí me llama la atención algo y es esto que dice el Señor. ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Y yo les digo esto, hermanos, todas esas muertes de personas inocentes en Colombia piden a gritos a Dios justicia. Cuando alguien mata a una persona inocente, no crean que Dios mira para otro lado, como hace la justicia humana. Y como hacen, ya lo que ustedes ya saben en este país. Pero Dios no mira para otro lado. Solo deja pasar. Vamos entonces a el Evangelio de Lucas. Capítulo 15, otros dos hermanitos más. Capítulo 15, versículos de el 11 al 32. Vamos a ver, este se puede llamar la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. ¿Sí? Es la historia de dos hermanos. Dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad. ¡Wow! Y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada, como Esaú. Aquí el menor se comporta como Esaú. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. Como Esaú. Esaú tenía hambre. Y después de qué? De haber ido a cazar y después de haber estado en el campo, alejado del campamento de su padre Isaac. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para un judío los cerdos eran lo más abominable. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense, la humillación de la humillación. No comer cerdo, comer lo que estaban comiendo los cerdos. La mayor humillación para un judío. Pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, reflexión. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. O sea, él mismo está renunciando a ser hijo de su padre. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino, irse en camino, y regresó a la casa de su padre. Ahí hay tres verbos muy importantes en la palabra de Dios. Luego dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Anillo en el dedo estaba recobrando, ¿verdad?, la unión con su padre. Y las sandalias eran para de protegerse, de protección. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Lo estaban reintegrando a la familia. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo, así como Esaú. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile.
Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó que qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó, como se enojó Caín, ¿recuerdan?, el hermano mayor, que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, no lo llama mi hermano, lo dice, ese hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, la herencia. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, para el padre, su hijo estaba muerto, no lo veía, se perdió, ha vuelto a vivir porque ya lo tiene en su poder, ya lo recobró, ya puede darle el amor que siempre le había dado, pero que el hijo menor, por su insensatez y por su libertinaje, había despreciado, así como Esaú despreció la progenitura. Y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí quiero decirles unas cosas. Desde el día domingo que leí el capítulo 25 para preparar este estudio, el Señor me puso este texto para que lo tuviera en cuenta. Y es que aquí nos dice muchas cosas. Primero vemos cómo cuando tú le pides la herencia a tus padres, le estás pidiendo que se mueran. Porque la herencia se da solamente cuando los padres mueren. Y si tú amas a tu padre y a tu madre, lo menos que quieres es recibir herencia por ahora, porque tú los quieres tener vivos. Primero, miren la situación que hizo el hijo mayor. El hijo menor, perdón. Pero ¿qué pasa? El hijo menor somos nosotros, somos los humanos. El Padre misericordioso es Dios. Somos nosotros los que tenemos todo. Dios nos da todo. Dios nos ofrece todo. Es la progenitura espiritual, la progenitura que vino a traer Cristo. Y es que el ser humano, tú, yo y todos los bautizados, tenemos derecho a vivir en Cristo, a vivir en Dios y a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros preparadas desde antes del mundo, de hacer el mundo. Y aunque aquí en este mundo suframos enfermedades, dificultades, problemas, porque siempre va a haber problemas, y nos toque morirnos algún día, Dios quiere que seamos felices. Y algo que yo les voy a decir, hermanos y hermanas, que ustedes me escuchan: ningún ser humano merece migajas. Ningún ser humano merece vivir en la pobreza absoluta. Ningún ser humano merece vivir en medio de amenazas de muerte, ni de violaciones, ni de derramamiento de sangre. Ningún ser humano. Y ese es el llamado que yo les hago a ustedes, cristianos de cualquier denominación. Oremos mucho y contribuyamos con nuestra vida y enseñándole a nuestros hijos a crear un país en paz y a construir un país de paz. Ser un país de paz no es de tontos, es un país de inteligentes. El hijo menor se fue a malgastar la herencia de su padre y cuando se le acabó el dinero, chao, se fueron amigos, se fueron prostitutas, todo el mundo lo abandonó. Y así le pasa al ser humano que abandona a Dios y sigue su rumbo solo o sola. Termina mal. Termina como este hijo que los cerdos tenían mayor comida, tenían más comida que él.
Pero su corazón, hay algo muy importante con respecto al hijo mayor, y es que el hijo menor valora a su padre, llega a valorar, y por eso es que dice que me levantaré, iré y le diré. Por eso le digo 3 verbos. Levantarse es reflexionar, es meditar, es decir, hey, estoy haciendo las cosas mal, me levantaré, iré en busca de Dios. Es esto, es lo que hacemos todos los viernes, o cuando vamos a misa, o las personas evangélicas que van al culto, es ir a buscar a Dios. Aquí está Dios, aquí. Este libro no es para someter, ni para esclavizar, ni para aterrorizar. Este libro es para que nosotros seamos realmente libres y nos demos cuenta que estar alejados de Dios es la peor decisión que nosotros podemos tomar. Entonces, para terminar, quiero compartir el último texto, que es Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24. Y es lo que les he venido hablando, la progenitura. ¿Qué progenitura tenemos ahora con Cristo? Es este. Dice del 22 al 24, dice: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión. El monte Sión es el monte de Dios. A la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén espiritual, no la terrenal, no la que está en Medio Oriente, sino la que viene con Cristo en la parusía. A muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Nos hemos unido a los ángeles que se quedaron fieles a Dios. Y a la comunidad de los primogénitos de Dios. Estos primogénitos no es que hayan, no solamente los que nacieron de primero, no, los bautizados y los que cumplen los mandamientos de Dios y viven como Cristo. Inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la sangre de Cristo, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Fíjense, Abel, la sangre de Cristo nos habla mejor que la sangre de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿a qué progenitura estamos nosotros buscando? ¿La progenitura aquí en la tierra, lo terreno, o la progenitura en el cielo? Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias por habernos traído la progenitura del cielo. Llénanos de tu Espíritu, Señor Jesús, para poder buscar primero el reino de los cielos y su justicia, para ser herederos de todas las bendiciones que tú quieres para nosotros. Tenemos sed de tu palabra, tenemos sed de tu Espíritu, tenemos sed de tus mandamientos. Ven, Espíritu Santo, y guíanos por el camino de retorno al Padre. Permítenos ser esos primogénitos de Dios, para ser profetas, sacerdotes y reyes, y para no desviarnos nunca del camino. A ti, Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en estas noches de estudio y por estar presente siempre ahí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.